Algunas verdades nunca se pronuncian en voz alta. No porque no duelan, sino porque decirlas implicaría desarmar lo construido durante años, deshacer alianzas, abrir heridas que se cerraron a medias o que, simplemente, se cubrieron con capas de silencio. Hay confidencias que pesan como losas, que queman por dentro, que sobreviven al paso del tiempo escondidas en rincones del alma. No siempre se ocultan por miedo. A veces se guardan por una lealtad torcida, a los hijos, a los recuerdos, al papel público que se ha interpretado durante toda una vida. Y en ocasiones, lo más desgarrador no es el contenido del secreto, sino el momento en el que se revela, cuando ya no hay oportunidad de explicarse, cuando la persona que lo portaba con tanto recelo ha desaparecido del escenario y solo queda su sombra proyectada sobre el mundo que deja atrás. Este no es un escándalo trivial ni una noticia de portada pasajera. Lo que ha salido a la luz no es una simple ruptura amorosa ni una anécdota más del corazón. Es, con toda su gravedad, el secreto más bien resguardado de Mario Vargas Llosa, una verdad que protegió con obstinación hasta sus últimos días, y que ahora, en su ausencia, ha comenzado a desplegar todas sus consecuencias. Durante años, se narró una historia de amor que parecía sacada de una novela perfectamente editada. La unión de dos figuras maduras, exitosas, cultas, que se encontraban en la segunda mitad de la vida para vivir un amor sereno, lejos del caos de la juventud. La imagen de Mario Vargas Llosa junto a Isabel Preisler fue vendida como un relato inspirador, una suerte de cuento elegante para adultos, una segunda oportunidad cargada de glamour y sofisticación. Pero el tiempo ha demostrado que no todo lo que se muestra con brillo es oro, y que las historias mejor decoradas también pueden tener grietas profundas, silencios incómodos y verdades que nadie se atrevió a pronunciar. En 2015, el mundo quedó boquiabierto al ver la imagen de Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, pensador internacional, defensor de la democracia y la cultura, posando sonriente junto a Isabel en la portada de una revista. No fue solo el inicio de una relación lo que sorprendió. Fue el hecho de que aquel gesto público dejaba atrás, sin explicación, sin transición, a Patricia Llosa, la mujer que lo había acompañado durante más de 50 años, con la que había compartido 3 hijos, incontables viajes, ciudades, premios, batallas, recuerdos. Una vida entera. Lo más devastador, según quienes lo vivieron desde dentro, no fue la separación en sí, sino el modo cruel, abrupto, casi frío, con que se ejecutó. Unos pocos días antes de aquella portada, Mario y Patricia celebraban rodeados de seres queridos sus bodas de oro. Una fiesta emotiva, cargada de símbolos, con abrazos, discursos, brindis por una vida juntos. Nadie, absolutamente nadie en ese círculo, imaginaba que estaban celebrando una despedida disfrazada. Que tras las sonrisas se ocultaba una decisión ya tomada. La revelación posterior cayó como un rayo. Las imágenes de Mario con Isabel, radiantes, ilusionados, enamorados como adolescentes, se propagaron por todos los medios. Y los primeros en recibir el golpe no fueron los lectores ni los fans. Fueron sus hijos. Álvaro, Gonzalo y Morgana se enteraron como cualquier extraño, por la prensa. Ninguno fue advertido, consultado, ni siquiera preparado. La traición no fue solo emocional, sino mediática, social, profundamente personal. Patricia quedó rota, desamparada, expuesta sin defensa posible. No hubo cartas de disculpa, ni reuniones familiares, ni comunicados públicos que intentaran suavizar el impacto. Mario simplemente comenzó otra vida, como si lo anterior no hubiera existido. Se instaló en Madrid con Isabel, asistió a recepciones diplomáticas, dio entrevistas, posó para los fotógrafos. Reescribió su presente sin mirar atrás. Pero ahora, cuando él ya no está para ofrecer respuestas, cuando la versión oficial parecía consolidada, emerge una verdad legal que lo cambia todo. Porque aunque en España consta que la separación se formalizó en 2016, en Perú, su país de origen, donde también rigen leyes sobre el patrimonio, el estado civil y la herencia, ese divorcio jamás fue ratificado oficialmente. Un tecnicismo, podrían pensar algunos. Pero uno con implicaciones demoledoras. Porque si el divorcio no fue reconocido en su tierra natal, jurídicamente Mario y Patricia seguían casados. Y eso puede reconfigurar por completo el reparto de su legado, el derecho sucesorio, incluso la validez de ciertas decisiones tomadas en vida. Aquello que parecía una historia cerrada se abre de nuevo con fuerza, y lo que había sido cuidadosamente ocultado empieza a resquebrajar el relato construido en torno a su figura pública. Para Isabel, la revelación ha sido un terremoto. Aunque en apariencia intenta mantener la compostura, aunque en público no pronuncia palabra, quienes la conocen afirman que está desbordada por dentro. Porque el relato que ayudó a sostener se está cayendo, porque la historia que parecía escrita con tinta dorada tenía capítulos borrados, tachados, omitidos.
Y ahora que ese pasado regresa, ya no es posible seguir actuando como si nada. Durante años, los medios vendieron la imagen de una pareja modelo, dos adultos viviendo su amor sin ataduras. Pero lo que había detrás eran intereses cruzados, estrategias cuidadosamente calculadas y, sobre todo, una verdad que nunca se quiso contar. Hasta ahora. Este no es un relato cualquiera. No es una historia de traición más. Es una fractura que expone cómo incluso las figuras más admiradas y respetadas esconden vidas paralelas, decisiones complejas, verdades que no caben en titulares. Y ahora que el velo ha caído, queda al descubierto una historia que incomoda, que duele y que, sin duda, cambiará la forma en la que se recordará a Mario Vargas Llosa. Porque no todos los legados son literarios. Algunos se escriben también con silencios. Hay decisiones que no se toman por impulso, sino como resultado de un largo proceso interior. En los últimos compases de su vida, Mario Vargas Llosa eligió mirar hacia atrás, recorrer los senderos de su historia personal con una mirada más serena, más sincera. No lo hizo desde el podio de los premios, ni desde las columnas de opinión que durante décadas lo mantuvieron en el centro del debate público. Lo hizo en silencio, con la misma discreción con la que alguien se despide de sí mismo. Volvió a Lima, no como el intelectual celebrado, sino como el hombre que buscaba cerrar sus cuentas emocionales. Cruzó el umbral de la casa que compartió por más de medio siglo con Patricia, esa vivienda que fue testigo de su vida familiar, de sus rutinas y de sus crisis, y donde sus hijos crecieron, se hicieron adultos, y de algún modo, siguieron esperando su regreso. No fue un gesto superficial. Su retorno fue una afirmación íntima, una elección consciente de volver a donde todo comenzó. En esa casa de Lima se produjeron encuentros que, por años, parecían imposibles. Conversaciones pendientes, abrazos necesarios, videollamadas emotivas con familiares que ya no esperaban una reconciliación. Según fuentes cercanas, incluso hubo una pequeña reunión, casi secreta, donde se respiró un aire de perdón, de reconstrucción, de calma. No hubo cámaras. No hubo portadas. Solo el murmullo sincero de quienes alguna vez se sintieron desplazados por el ruido de una relación mediática. En ese contexto, cuentan que Mario pronunció palabras que no había dicho antes. Palabras que solo se dicen cuando uno siente que el tiempo ya no es infinito. Pidió perdón, no con estridencia, sino con humildad. A Patricia, la mujer que lo acompañó durante gran parte de su vida. A sus hijos, por las ausencias, por las distancias. A sus nietos, quizás por no haber estado presente en todos los momentos importantes. Fue, dicen quienes lo vieron, una especie de purificación, un ajuste de cuentas emocional. Pero no se trató únicamente de disculpas. También hubo determinaciones concretas. El autor decidió dejar en manos de su hijo Álvaro toda la administración de su herencia literaria y económica. Desde la gestión de derechos hasta el archivo de documentos y la custodia del testamento, todo quedó bajo el control de quien, durante años, había intentado tender puentes entre su padre y la familia que parecía haberse fracturado. Ese acto de confianza en Álvaro no fue solo logístico. Fue también un acto simbólico, una forma de reparar. Álvaro fue nombrado el guardián del universo Vargas Llosa, desde Mystic Copyright, la sociedad encargada de resguardar la obra del escritor, hasta el acceso a documentos inéditos, contratos editoriales y cartas personales. Lo relevante no es solo a quien se le otorgó ese rol, sino a quien se le negó. Porque en ese mapa de decisiones íntimas, Isabel Preisler simplemente no apareció. Y eso, en la vida de Isabel, no es un detalle menor. No estar es, en su mundo, desaparecer. Su figura pública, construida a lo largo de décadas en torno a su cercanía con hombres poderosos, no entiende de ausencias simbólicas. El que su nombre no figure en ninguna parte del testamento, ni como heredera, ni como testigo, ni siquiera como presencia formal, es una sentencia silenciosa. En un ecosistema donde la visibilidad es el sinónimo del poder, de la vigencia, esa omisión representa una derrota. Durante 8 años, Isabel y Mario compartieron cenas con diplomáticos, portadas exclusivas en revistas del corazón, entrevistas conjuntas que perfilaban una imagen de pareja culta, elegante y sólida. Pero ninguna de esas escenas, ninguna de esas instantáneas cuidadosamente editadas, tuvo reflejo jurídico ni emocional en el último acto de la vida de Mario. Ni propiedades conjuntas, ni cuentas compartidas, ni testamentos compartidos. Legalmente, Isabel no existía. Y lo más impactante es que, según quienes rodeaban al Nobel, lo supo. Desde antes del final, ya intuía que no sería parte de la herencia. Mario, con asesoría de su abogado de confianza, había comenzado a blindar sus bienes, a repartir propiedades, a transferir derechos a sus hijos y a Patricia.
Fue un proceso gradual, meticuloso, sin escándalos ni titulares, pero lleno de intención. El objetivo: proteger su legado de influencias externas. Asegurar que su obra y su memoria quedaran en manos de quienes compartieron con él la construcción de su vida más auténtica. Y hay más. En los últimos meses de vida, Mario habría escrito varias cartas manuscritas dirigidas a Patricia. Cartas íntimas, profundas, que podrían representar el golpe final a la narrativa pública que durante años se intentó sostener. En esas misivas, según personas que han tenido acceso parcial a su contenido, Mario no solo agradece la fidelidad de su antigua esposa, sino que reconoce que se equivocó. Que la relación que vivió en los últimos años fue un desliz emocional, un capítulo que prefirió cerrar para siempre. Si esas cartas salen a la luz, si el contenido se hace público, ya no habrá forma de reinterpretar los hechos. La historia con Isabel pasará a ser un paréntesis que el propio autor quiso olvidar. Y es que hay historias que, pese a su impacto mediático, no logran arraigarse en la memoria profunda. Historias que son intensas, pero no trascendentales. Mario, antes de morir, decidió cuál sería la suya. Eligió el silencio frente al ruido. Escogió a su familia por encima del espectáculo. Se refugió en lo que alguna vez fue su refugio. Y lo hizo con claridad. La última etapa de su vida no fue compartida con Isabel Preisler. No hubo despedida formal, ni reconocimientos cruzados. Solo una retirada paulatina, firme, como quien desea borrar un fragmento de su biografía. Para Isabel, eso es más que un olvido. Es una negación absoluta de su rol. En el universo donde ella se mueve, el prestigio se construye también con vínculos visibles. Ser excluida del legado de un Nobel no es solo doloroso, es un golpe que resuena en su identidad pública. Y esta vez, el olvido ganó. Porque no figurar en el testamento no es solo un vacío simbólico. Es quedarse sin voz, sin derecho, sin lugar. Es descubrir que la historia que se creía sólida era, en realidad, una construcción sin cimientos. Y que el verdadero final, el que Mario quiso dejar por escrito, no la incluía. Así se cierra una historia. No en páginas de revistas, sino en decisiones íntimas. En gestos callados. En cartas que, tal vez, algún día conoceremos. Y si esas líneas ven la luz, lo que quedará no será una gran historia de amor, sino una elección final, la de un hombre que quiso volver a casa antes de irse para siempre.